Comencé a partir de febrero mi proceso, aprendí a formarme a nivel emocional y psicológico y también físico. Estoy muy contenta de la comunidad y del trabajo en grupo que se hace. Aprendí sobre todo a cómo regularme y cómo tener hábitos que me den amor y que me generen bienestar. Y eso en mi día a día me dio mucha paz, porque a la vez lo fui complementando con mis objetivos personales de logros que para mí son muy importantes, como por ejemplo poder generar una dominada o tener fuerza y a la vez hacer movimientos de desplazamiento y acrobáticos. Y cuando lo digo parece un montón, pero en la práctica y en los meses que estoy en la mentoría, la forma en la que trabajamos hace de que uno con menos pueda hacer todo lo que se plantea. Entonces es muy hermoso y muy enriquecedor verse en el proceso de wow, todo lo que estoy logrando, y a la vez como no me siento en la fatiga y en la exigencia de tengo que poder hacer todo lo que estoy queriendo hacer. Bueno, ese conocer a Martín y a Agus me trajo a la formación. Estamos acá en Umepay. Nada, me animé a saltar a Córdoba con mucho miedo, pero bueno, sabiendo todos los frutos y toda la inspiración que está trayendo. Bueno, cuando llegué a la formación, mi sensación general fue como suspenso y tensión, como estoy conociendo a los chicos, porque al trabajar virtualmente uno los conoce, pero no está ahí con todo lo que sucede en la presencialidad. Entonces fue como muy choqueante y muy hermoso a la vez, y hasta un poco incómodo. Pero con el transcurrir de los días y de ir aflojando, se fue profundizando, y la sensación general que ahora perdura es un amor y una inspiración hacia todo lo que está sucediendo, la verdad. Vengo disfrutando la práctica de desplazamiento y de la danza, porque se generan encuentros de mucho placer y de mucha profundidad en conocernos. Una profe nuestra de danza en una de las clases dijo que hay algo que cuando los cuerpos se encuentran danzando uno puede ver algo nuevo o distinto donde las palabras no llegan. Es la posibilidad o el aprendizaje de encontrarse creando desde algo nuevo y animarse a que eso pueda suceder. Y todo lo que empieza a pasar, ¿no? Como hay algo de uno que se transforma y encontrarse en ese no saber, sabiendo, como un poco eso. Siento que el mayor aprendizaje ahí, o donde puedo puntualizar, es en la sensación interna de qué se siente hacer este movimiento y no cómo se ve hacer este movimiento. Y hay algo ahí que empieza a pasar de unir y volver, una ciclicidad continua, que hace que uno pueda entrar en un estado meditativo consciente y hasta empezás a sentir cómo todos tus compañeros y hasta tus maestros están en esa situación, y encontrarse en esa situación activa con tus maestros o a estudiantes a quienes admirás te genera tanto amor y es todo como un crecimiento en el momento. Lo rescato por la emoción y todo lo que trae, ¿no? Yo soy Yaniret, vengo de México. Bueno, hace un año hice la mentoría ahí con Mada, mucho buscando integrar también todos los otros procesos que ya me venían, que ya han venido emergiendo, ¿no? De mi trabajo corporal, pero también mucho desde los procesos mentales. Me encantó también el trabajo con Agus y la neuroplasticidad, la neuroemoción. El trabajo juntos pude reconocer cómo a veces, además de trabajar la estructura, como de cómo me relaciono con el movimiento y el entrenamiento desde un lugar más simple, ¿no? Puede parecer simple porque sí, no te cansa, etcétera,
pero más complejo desde la estructura, y es algo que sostiene la práctica. Y por el otro lado, el trabajo con la neuroemoción, porque hay veces que hay cosas que quizá es complejo que ocurran en el cuerpo porque también no hay un entendimiento, una comprensión. Entonces, el trabajo simultáneo entre estas dos a mí me ayudó muchísimo, me desbloqueó muchísimas cosas y aperturó un montón de experiencias que comenzaron a ocurrir a raíz de eso, ¿no? Cómo Mada se relaciona con el movimiento a través también de los espacios, de las circunstancias, o sea, como que resoné mucho con eso, ¿no? Yo ya me venía relacionando de otras formas en los espacios, en los juegos, en la vida cotidiana, etcétera, y como darles el espacio, nombrar la importancia de ello, de cómo recuperar eso, me agarró, ¿no? También como para yo también darle esa importancia y cómo traerlos, ¿no? A mi estar. Previo a la mentoría, o sea, además de todo lo que se aperturó, sí reconozco como un llamado muy clarito y una necesidad de estructurar todo eso que ya me acompaña en mi día a día y que también acompaño, ¿no?, a otras personas. Entonces, para mí la formación fue un espacio, como un llamado para poder vertir todo eso que sé, para darle estructura, forma y poder potenciarlo como a la máxima expresión y como este latir que está tan vivo, ¿no? Y pues eso, yo para eso generé un fondeo, o sea, porque pues vengo muy lejos, muy lejos, ¿no? Entonces, una vez que supe el llamado y de sentirlo tan certero, tan fuerte, pues por ahí tomé la decisión de darle rienda suelta al trabajo también de escribir, desarrollar el proyecto que quiero generar, etcétera, e incluso poder generar la circunstancia como de por qué quería venir para acá, ¿no? Y poder compartirlo también a las personas a las que yo acompaño y con las que vivo, ¿no? Como en el territorio. Entonces, pues eso, generé el fondeo para venir para acá y acá ando. Un montón de emociones, muchas, ¿no? Me siento así, puedo comenzar con este momento presente, me siento muy bien, me siento cada vez con más herramientas, muy inspirada para todo lo que viene y todo lo que ya quiero construir y compartir. He pasado, o sea, así como en la vida, así como por muchos flujos también emocionales, lo cual es bellísimo, porque estoy viva y es así delicioso también como aprender a habitar ese vaivén, ¿no? Entonces, muy efervescente así con la vida, como cada vez, o sea, con todos las prácticas matutinas, con el movimiento, con las clases también de Manu, de Agus, bueno, con todo, muy abierta, me siento abierta como a todo lo que está sucediendo. Creo que es el momento, es el punto donde todo sucede, todo se desnuda. O sea, también ahí es donde se nota incluso las clases de biomecánica y cómo funciona el cuerpo. O sea, es donde se está mostrando lo que también estamos viendo en otros lugares, ¿no? Y como este trabajo de todo lo que estamos viendo a nivel mental y cómo cobra materia. Y cobra materia en nuestro territorio, en nuestro cuerpo. Entonces también es como ir reconociendo y procesando todo en tiempo presente, pero también con un montón pues de las emociones pasando. Entonces también es el momento de descubrirnos desde ahí, ¿no? Cómo el cuerpo, cómo la emoción, cómo todo está hablando y cómo se va traduciendo con esto, ¿no? Y también de encontrarnos con otras y otros, y eso es muy hermoso, porque también es conocernos así, conocernos desde la mirada, y también pues es muy potente, muy bonito. La biomecánica, o sea, como también todo este trabajo también de entendimiento corporal, de cómo funcionan, todo el cuerpo, las palancas, el apoyo, el contacto apoyo-peso, etcétera. Cómo funciona el cuerpo y cómo también al entender esa parte, por consecuencia ya se dan
los movimientos más naturales. Por ahí eso me parece muy hermoso. Y pues la importancia del trabajo de la materia, de bajar a materia, toda esa parte también del trabajo espiritual, ¿no? De todo lo que también está sucediendo a nivel invisible, cómo darle ese lugar desde, pues, en la materia. Digo, por ahí, más o menos algo así. Como ese enlace constante entre lo sutil, lo invisible y la tierra. Me interesa mucho la cuestión pedagógica del desplazamiento, el entender también cómo se puede estructurar y todas sus posibilidades, ¿no? Cómo se puede entrar también al trance a partir de eso, cómo poco a poco se va abriendo como ciertos portales o ciertas situaciones para después habitarnos desde lo que somos, ya que acuerpamos esa estructura, entonces ya desde ahí podemos abrir otras posibilidades. Esto me encanta y quiero explorarlo mucho, 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 mucho. Que más allá de encontrar una comunidad muy linda, que tenga como intereses en común, que por ahí lo que más destaco en lo humano, sí. Yendo a lo práctico, me está generando mucho impacto el tema de la movilidad. Okay. Que hacemos con Luke y cómo empecé a sentir que se abrieron mis hombros, mis caderas. Claro, sí. Que eso, como llevándolo a mi día a día, es donde le encuentro mucha sustancia. Claro. Que lo disfruto un montón. Sí. Por ese lado viene como la parte física, el cambio. El provecho, el cambio que estoy notando, sí. Sí. Y ni hablar de desplazamiento, que de pronto en mi experiencia es algo como mucho más nuevo. Sí. Y poder empezar a lograr las primeras cositas es bien novedoso, hermoso, se siente, ¿no?, muy lindo en el cuerpo. Sí. Lindo. Sí. Sí, para mí está siendo muy hermoso salir o venir de la mentoría en que yo miraba los videos de desplazamiento, por ejemplo, en casa y probaba hacer en mi cuarto. Y era un poco así, ok, no sé muy bien, pero ya ahí empezando a jugar con eso, porque de verdad es un mundo que conocí a través de la mentoría, que me enamoré. Y ahora probar hacerlo acá en la formación, en una sala, con todos, y ver la manera que Mada, o bueno, porque está hablando de desplazamiento, enseña los pasos, ¿no? Las progresiones de organización corporal, que uno con la mentoría nos llega a tener toda esta data, y acá hacer junto y ver cómo mi cuerpo se adapta a eso está siendo muy hermoso. Claro, claro. Esto de conocernos en persona y ir más al detalle, ¿no? A dividirlo, claro, a desglosarlo, a ver cómo le podemos entrar a esos movimientos. Que viene ahí de aprender a enseñar, ¿no? Entonces está siendo muy lindo ter probado en casa un poco el movimiento, y ahora acá en la formación desconstruirlo totalmente y volver a pasar por el cuerpo y ver cómo sale. Más fluido, más consciente. Eso está... Sí, está buenísimo. Y también lindo mencionar como el gran grupo humano que hay, más allá de Mada, que obviamente es la cara más visible del equipo, como Lucky, Manu, el kinesiólogo, aprender a bailar. Sí, con Lucy. Sí, con Lucy. Agus, la clase de Agus ayer. Hablando un poco de todo, ¿no? De ciencia, de espiritualidad, como hay mucho ahí por explorar. Sí, está muy lindo. Gracias. Gracias. Es como una sensación mezclada de sorpresa y de detalle en el plano físico también, ¿no? De empezar a entender cómo estructurar mi cuerpo para encontrar la sorpresa en prácticas de desplazamiento, movilidad, que son un poco más nuevas para mí. Por ahí en el mundo de la fuerza, viniendo como de otras disciplinas, de otros deportes, estaba más presente en mi vida, y encontrarme con esa sensación de sorpresa y con tanto nivel de detalle en el plano físico me está gustando mucho. Estoy conociendo partes nuevas de mí que salen a la luz, y es muy lindo explorarlas. Y en cuanto a la formación que estamos experimentando acá, es todavía pasarlo como a algo más tangible, ¿no? De conocernos en persona, a diferencia de la mentoría que estaba haciendo online, mandando los videos de mis prácticas. Poder acá conocernos con todos los chicos es algo muy hermoso y que nutre mucho más ese como ímpetu de querer compartir la práctica cada vez más. Básicamente
en lenguaje un poco por ahí un poco más técnico, como los puntos de apoyo, como aprender cómo estructurar, que mi mano esté abajo, en la misma línea del codo y en la misma línea del hombro, y eso como cuando lo puedo integrar o siento esas sensaciones en mi cuerpo, después se ven reflejadas en un movimiento y está bien, bien expansivo. Bueno, re loco para mí, obviamente con vos y con un montón de personas me pasó de conocernos cara a cara. Total. ¿Qué opinas de eso? Sí, es muy loco y muy lindo también, como el hecho de que la mentoría proponga un espacio en el que puedas mandar videos, acerca un montón, pero a su vez la presencialidad también tiene esto de, sos vos, 3D, y como seguir aprendiendo y profundizando ese aprendizaje es hermoso. Sí, sí, fue hermoso que se concrete, que se materialice de cierta forma todos esos encuentros y bueno, yendo a la práctica, eh, después de tanta práctica compartiendo videos, conociéndonos a nosotros, viendo, que pase todo en un mismo lugar como el salón de práctica, es hermoso. Y es como estar en la misma, ¿no? Como todos siento que estamos como en la misma búsqueda por lo menos, y es re lindo también, no sé, físicamente a mí, o sea, veo desde que arranqué la mentoría hasta ahora, mi cuerpo cambió un montón y lo re agradezco porque es como, me siento más fuerte, realmente estoy más fuerte además métricamente y me abrió como muchas posibilidades, como el hecho de haber trabajado en movilidad también, etcétera, o de cuestiones de desplazamiento, organización postural, tipo la primera vez que me tiré al piso que tipo veía lo que más subía y decía, de una. Me sentaba en el piso y tipo no sabía qué hacer o todo ocupaba más espacio, como un montón de cosas que noto que de repente ahora tal vez voy a ambientes o lugares que tienen un nivel muy alto tal vez de pirueta que yo no tengo, pero que tal vez yo tengo mucha claridad en cuestiones súper básicas de cómo utilizar mi cuerpo y que lo demás va llegando, si es que ese es mi objetivo. Como que me abrió un montón la puerta a, por ejemplo, arrancar danza y a ir a clases de danza y estar disponible con el cuerpo y sentirme bien a pesar de que tal vez no sé ningún paso, pero siento que está abierta la posibilidad, como físicamente, y eso es súper lindo. Y como que hay una puerta abierta a usar un montón de movimientos, llaves, a destrabar el piso, el cuerpo, conectar con el ritmo y jugar. Total, hermoso lo de las llaves, recontra. Y también además lo que tiene la formación, o sea, siento que la mentoría, no sé, vos después me contás, me desarrolló mucho la parte, bueno, yo me pongo a practicar, yo me hago espacio para practicar, yo estoy mil veces viendo para dónde voy y aprendiendo y es como un aprendizaje súper copado porque es como, ya está en mí y es mío y ya nadie me lo saca, pero a su vez esta parte de la formación tiene como que terminás de comprender unas cosas por estar cuerpo a cuerpo, por estar cara a cara y hasta aprendés y te motiva mucho más el compartirlo con gente. Sí, me encanta eso que mencionaste, ese aprendizaje a aprender movimientos que se traduce a un montón de otras cosas. O esa disciplina que quizás se desarrolla, que ni bien encontrás el material o las clases puede parecer un montón de información, pero después de cierto tiempo, lidiando tal vez con un poco de frustración y FOMO, llega un momento que entras como en cierta calma, no sé si te pasó, de bueno, ya avancé un poquito en cada parte, sé cuál es el proceso, lleva su tiempo y bueno, después empieza a llegar la forma a su debido tiempo, ¿no? Rey es como, y todo se vuelve más fácil porque Mada, viste que trae mucho esto de como es todo lo mismo. Sí, Como al principio es mucha info nueva, como de, no sé, contacto, apoyo, peso, sucesión de apoyo, como muchas palabras o conceptos que siento que ya están en mi vocabulario y en mi cuerpo. Entonces de repente ahora, que antes no me pasaba, veo un movimiento e identifico las fases, identifico qué podría hacer. Entonces ya no es que, sino que, bueno, es práctica, pero como los conceptos ya los comprendí, siento, hay un montón más por aprender, ¿no? Pero como se me integró y se me hizo lo incorporé realmente en mucho aprendizaje, que ya posta que es la base de casi todo. Me reinteresa el rol
de profesora de movimiento. También nunca me había visualizado ahí y decir tipo, che, yo tengo las herramientas que tengo, las puedo compartir y lo que tengo es válido. Lo que no tengo todavía no lo tengo, ¿qué me importa? O sea, lo que tengo es valioso y re tengo ganas de compartirlo con la comunidad para también yo aprender a transmitir el conocimiento que tengo y eso, las veces que lo hago, me potencia un montón también mi propio crecimiento porque me motiva a mí a probar cosas que tal vez veo en otra gente que a mí me gustaría adquirir o también me hace verme, como autoobservarme, wow, cuánto crecí, mirá cómo afiné el ojo. La mentoría te hace afinar el ojo un Te montón, hace porque afinar ves un montón. videos que yo y de repente ya le sacás al toque. Y me reinteresa el desafío, va, yo siento desafío como, che, mi palabra tiene valor, tiene peso, tiene, pero porque hubo una formación detrás. Como, Buenísimo. Una pregunta que te quería hacer, creo que la respuesta está bastante clara, porque bueno, en mi experiencia, te lo pregunto para saber cómo fue la tuya, si vos entraste a la mentoría por algo y hoy, si ese algo transmutó, cambió, terminó como yendo hacia otro camino que es muy diferente al que te imaginabas. Miti miti, porque yo entré en la mentoría buscando, o sea, realmente por algo más como general, como necesitando recuperar mi cuerpo y para tener el cuerpo más disponible, pero en realidad al principio pensaba que era medio como un tratamiento integral, yo tenía un esguince de tobillo y uno de mis objetivos, sí, uno de mis objetivos al principio, más allá de lo general de salud, era, bueno, ok, me quiero recuperar del esguince para jugar al fútbol. En el medio me di cuenta y fue duro decir tipo, che, creo que prefiero hacer clases de danza, profundizar en lo que es acrobacia e ir a jams de movimiento antes que jugar al fútbol regularmente. Sí quiero el cuerpo disponible para lo que quiera, pero creo que, y ahí hice una actualización de objetivos, fue como, y fue difícil y me trajo hasta acá y me encanta, porque es eso de ir abriendo y como tener como la suficiente valentía y humildad para revisar, soltar, duelar, y que no quiere decir que nunca más y ahora es esto. Nunca más y ahora es esto. Como no verlo como equivocación, sino como expansión. Sí, parte del camino y como transiciones del momento. ¡Wow! Sí, wow, un montón de info, ¿no? A mí me pasó algo parecido, que yo tenía el objetivo, las ganas más de enfocar en el movimiento, en la movilidad, la flexibilidad. Y tenía como esa idea de quiero ser más flexible, quizás por el yoga y eso. Pero me encanta hoy el concepto de usar esos rangos y eso lo encontré mucho en el desplazamiento. Si bien ya había probado un poco de Animal Flow y eso, ahora lo veo, conecto mucho más la práctica de movimiento, los rangos, el uso y como forma más como un juego moviendo para preservar todos esos rangos que yo considero a nivel salud para mí que son fundamentales, que si bien podría aprender solo la movilidad, la flexibilidad, pero bueno, una vez que llegaste después si no hay un algo más, siento que quedaría ahí sin evolución. En la clase de ayer, teórica, un poco charlábamos la diferencia entre moverse o tener muchos movimientos, Sí, ¿no? Y acumular habilidades. acumular habilidades. Y eso sería ser como una persona que tiene muchos movimientos. Por ejemplo, sé hacer un macaco, una mortal, un 360, o una persona que es consciente de... y es un movimiento, Cuerpo. ¿no? Claro, porque pasamos tan por el cuerpo cada parte de cada movimiento que está, que muy lindo, ¿no? O desarrollo de este movimiento en tu cuerpo, en tu psique y las cosas que te mueven, hacer un tipo de movimiento, poner tu cuerpo a atravesar algo y todo que pasa dentro de uno ahí, que solamente acumular habilidades, movimientos así más del aire. Creo que tal vez hay un poco la diferencia de salir del aire y bajar a la tierra y al cuerpo y bueno, no sé, el paso a paso. Y a lo que uno está haciendo.
Sí, ¿no? Como hay algo de eso que habilita la posibilidad de no saber sí, y de equivocarse un Sí. poco lo que hablábamos hoy, Sí. como, bueno, La ok, clase de hoy, me claro. voy a proponer ser la peor y que no me salga nada Claro. y evitar eso Evitar la frustración. y como levantarse cada día y decir, bueno, ok, hoy voy de vuelta con esto Ujú, y siento que es una posibilidad ujú, para encontrarse y con todo lo que uno aprende ahí, ¿no? Ujú. Como que es un desarrollo y un crecimiento muy expansivo el que sucede. Sí, Qué distinto es poder ser uno moviendo y tener como tu propia identidad en el movimiento ujú, a ser una parte tuya que va a ser una mortal, por ejemplo, ¿no? Sí. Como, sí, claro. Eh, sí, creo que algo que me encantó mucho de la clase de hoy era justamente eso de que a veces cuando uno ya saca muchos movimientos ya se torna un poco aburrido, ¿viste? Ah, ya, eso ya lo tengo, eso ya lo tengo, y es muy lindo todo ese mensaje del universo que existe en cada movimiento, que uno puede empezar a jugar y a habitar cada detalle, ¿no? Y cómo mismo antes que te salga el movimiento, ya está en el proceso de verdad eso, ¿no? De pasar por una frustración, de sentir como el pan en el sistema, como no, eso es por acá, ¿no? Y irse encontrándose ahí, ver cómo empieza a fluir, cómo uno empieza a juntar las partecitas y, y esa, no sé, es una sensación muy hermosa, la verdad. sí, Pasar por eso, es muy sí. hermoso. Y la verdad, cuando uno se da cuenta que, bueno, a partir del momento en que ya aprendí todos o muchos movimientos, esa sensación te va a pasar cada vez menos, Mm. ¿no? El no saber, el ser el malo de la clase, va a empezar a suceder cada vez menos. Mm. Como decía Lukin el otro día, ¿no? Tiene que ir a una clase de verdad de algo que no comprende para sentir un poco de emoción, ¿no? Para como, bueno, volví a este lugar de principiante, de alumno que no sabe o que no sabe cómo se siente pasar por ahí. En la mente de principiante, ¿no? Sí. Como Para ser curioso con el material y amable con uno mismo. con uno mismo. Y podríamos terminar ahí, pero Sí. siento algo interno para decir que también igual, como teniendo en claro el movimiento y la secuencia a hacer, uno siempre se despierta o está en una vuelta nueva, ¿no? O en un proceso sintiendo algo nuevo. Sí. Entonces lo que pase ese día haciendo ese macaco o esa vuelta al movimiento va a ser nuevo y va a haber una forma tuya ahí que vas a estar explorando desde un nuevo lugar. Tuve la suerte de moverme por el mundo bastante. La idea es cada vez hacerlo un poco más. Y de golpe me di cuenta que el movimiento, si bien muchas veces nos movemos como físicamente, los movimientos son intrínsecos. Y qué piola poder jugar cada vez más a habitarnos en todos los planos posibles en movimiento. La formación me llegó como de diferentes lugares. Fue muy intuitivo venir, tipo, tomar la decisión de llegar y habitarme acá. Como que no vengo del mundo de la acrobacia ni de la danza, pero me encanta y poder habitarte, desarrollarte y compartir con gente tan grosa como todos los chicos que están compartiendo la formación, creo que es algo que también elijo habitar y merecerme, como, bueno, a ver qué onda, juego. Yo en realidad vengo como más del mundo gastronómico y el movimiento por el mundo siempre pensaba que podía ser a partir de ahí. Y en realidad ahora estoy viendo que se puede hacer desde un montón de lugares y experimentar, desarrollar fuerza, desarrollar flexibilidad, desarrollar la vincularidad con el movimiento desde diferentes lugares. Nada, siento que sí, que nos expande, así que es un poco eso. Poder compartir desde el lugar de profe en algún momento es un sueño y bueno, permitirte sembrar semillita y habitarte en ese rumbo. Desarrollar la confianza en poder
hacer cosas nuevas con tu cuerpo, con tu respiración, en diferentes espacios, entendiendo que somos cuerpos en movimiento en espacio. Bueno, desde que comenzó la formación hasta hoy, que ya pasaron varios días, si bien el contexto, el entorno es maravilloso, lo que proponen los profes es más maravilloso porque te permite desarrollarte cada día y sentir como más confianza en que sí, podés aprender cosas nuevas, podés aprender a moverte cada vez más, mejor y disfrutarlo mucho. Y bueno, poder en algún momento compartirlo y expandir eso para todos me resulta muy hermoso. Bueno, a mí particularmente me resuena mucho, mucho el yoga y el acroyoga me parece súper espectacular y expansivo porque la propuesta del juego, cómo rompe el condicionamiento que todos tenemos algunos diferentes. Nada, entregarte al juego, a sentir y a compartir desde el habitar el movimiento, el juego, como es una disciplina, pero sí, es una experiencia, me encanta. Creo que aprender a bajar las barreras y aprender a soltar los juicios, porque el contexto es, te venís a meter a un lugar donde no conoces a nadie y donde te estás desafiando vos mismo, misma, todo el tiempo, a expandir la conciencia de qué sos, qué haces, cómo te moves y eso, es muy hermoso. Me doy cuenta que nos convoca a las mayorías habitar la disciplina del acroyoga porque es más fácil jugar que si estás entrenando capaz respiración, meditación, fuerza, movilidad, flexibilidad. El juego nos convoca porque nos lleva a ser niñes de nuevo, o recupera el niño que a veces con la vida y el sistema y demás se nos estructura demasiado. Entonces, liberar, poder soltar y entregarte a la experiencia, eso me parece que sí, siento que es muy expansivo, que nos nutre. Bueno, algo que me gustaría resaltar es la confianza, tanto por parte de los chicos, de los profes, como generan que uno se sienta seguro, segura. Eso, la posibilidad de transferir esa confianza, compartir y expandir esa confianza a los otros para saber que sí, que podés. Y lo que me llamó la atención de la mentoría fue, primero, bueno, quiénes eran las personas que estaban, digamos, adelante de este proyecto, que son personas que sigo hace mucho tiempo y me inspiran un montón y siento mucha coherencia con el mensaje que transmiten y con mi estilo de vida, que básicamente es moverme, con cualquier tipo de movimiento, no cerrarme en un hago esto, ¿sí? Es como que no, a veces me preguntan ¿qué haces? ¿Qué disciplina? Y yo como que no tengo una respuesta clara de decir hago esto, sino como que exploro con mi cuerpo, porque mi objetivo es ese, es tener un cuerpo disponible a la vida para poder usarlo en cualquier entorno, cualquier situación, cualquier práctica nueva, como estar conectado con mi cuerpo y poder usarlo y jugar y divertirme con él. Y poder transmitirle eso a otras personas que también quizá buscan eso o sea, de esa misma forma, tienen esa visión con el cuerpo, o no. O por ahí descubren, no sé, personas que empiezan el gimnasio y se aburran, o cualquier actividad física y se aburren y lo dejan, justamente porque eso, el aburrimiento. Yo lo veo mucho, el movimiento está muy relacionado para mí con el juego, con el divertirte. No solo con que sea todo algo mecánico y estructurado y hay que hacer esto, 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 sino como, bueno, un poco de liviandad y jugar con él, que siento yo, para mí, para eso también un poco está. Y después, bueno, para ayudar a otros en ese proceso, ¿no? de conectarse con su cuerpo y poder acompañarlos en ese proceso de conexión. Y desde el primer momento que llegué, más que nada por el entorno y el espacio, me dieron ganas y dije, yo me quiero quedar a vivir acá, lleno de árboles, río, montaña. Acá el lugar parece una aldea vikinga, es hermoso, me encanta. Eso fue lo primero que sentí, dije, wow, el contexto donde estamos es, sí, digo, esto es lo que mi alma quiere. Y después, muy a medida, fue como
que me fue atravesando cada vez más las clases y las prácticas y también, bueno, conversaciones que tuve con compañeros, de vivir, de estar muy presente, eso también. Siento de que el primer momento que llegué muy presente, viviendo como cada momento, no diciendo, uy, esto se va a terminar, o uy, ayer me hubiera gustado hacer esto, sino como vivo cada momento, entonces es como que, pum, bueno, lo vivo, lo suelto, y la verdad que muy feliz, y cada vez como más conectado conmigo cada día. Con la fuerza me ha pasado que los primeros días me sentía como un poco, la verdad, bastante cansado, y después mi cuerpo se fue adaptando poco a poco y disfruto del entrenamiento de fuerza, de movilidad, pero lo que más me está gustando es el suelo, estar por el suelo y el baile, o sea, conectado el movimiento libre con la música, porque eso te da un lugar a expresarte y a hacer uso de todas las herramientas y los conocimientos que vamos como absorbiendo en cada clase, como que pum, los pones ahí en ese momento tuyo de improvisación y de expresión, y eso es lo que más estoy disfrutando. Y el piso, que el piso es increíble, el piso es una delicia, ese piso es lo mejor. Creo que de una clase creo que fue la de ayer, la de Simón, que dijo algo que... lo del Tao. Eso sí, ahí ya me acordé. Dijo eso, dijo como que el Tao es como no recuerdo bien lo que era, pero era algo más interno, algo como más del propio ser, y algo como que te atraviesa, como el ritmo natural de la vida. Que estando tan en conexión con la naturaleza, ese ritmo se siente mucho. Y ayer me metí en el río y fue realmente conectarme con el agua del río y seguir, como ir en ese, como no forzando, sino no nadando haciendo esto fuerte, sino como que me hice uno con el agua. Tipo, me transformé con el agua e iba, y después me dejé llevar por el río y casi me choqué una piedra igual, pero después seguí, me quedé en la piedra así tirado y dije, no puede ser donde estoy, miro esos árboles, es como esto es increíble. Me quedé mirando, me flashó mucho eso, porque lo llevé a la práctica, y ahí es como que, desde la teoría está hermoso verlo, suena muy lindo, pero después cuando lo integras en el cuerpo y lo llevas a la práctica, ahí realmente ves que eso te atraviesa. Bueno, en el entrenamiento de fuerza y movilidad, que era algo como que yo también ya venía teniendo más práctica y más familiarizado, me llevo como más estructura y más orden. Ok, bueno, el entrenamiento de fuerza es así, o sea, se estructura y se programa de esta manera. Que antes yo estaba medio como, no me sentía tan seguro, es como que dudaba mucho, ahora lo siento como más, bueno, ok, es en este cuadro que vamos a manejarnos, ¿no? Eso lo sentí mucho, y después también en el desplazamiento. Es como que pude soltar un poco más el cuerpo que antes. Antes era como más por ahí rígido, no sé si rígido es la palabra, sino como que más trabado, y ahora es como más fluido por la práctica constante, ¿no? de todos los días. Y después también algo que me pasó hoy es de la práctica matutina. Es como muy importante empezar el día moviéndote, sobre todo la columna. Yo me levantaba y sentía dolores por ahí, la lumbar y tal, por estar acostado. Y después la práctica, nada, matutina es como, primero cuesta un poquito, la verdad, al principio aparte me gusta dormir, es como, me costaba levantarme, pero después era como una parte, algo que no quiero hacer por ahí de entrada, pero después de hacerlo me siento muy bien. Eso también es como, esas tres cosas son las que más como me llevo, para luego después de también seguir haciéndolas. No, me llamó un poco la atención el tema de la mentoría, porque bueno, siempre me gustó el movimiento, me sentí atraído por todo lo que son prácticas de movimiento, siempre lo llevé adelante en mi vida, y quizás en una búsqueda más profunda de ver hacia dónde me lleva la vida justamente, vi la formación y dije, bueno, ¿por qué no darme la oportunidad de probarlo y de ver, bueno, a partir de esto que surge en adelante, complementando lo que ya sé, lo que hice toda mi vida, pero ahora aplicado algo para mí y para el movimiento, ¿no? Bueno, la verdad que me vengo sintiendo muy bien, muy desafiado también. Venía de un tiempo de no practicar, de tener quizás menos actividad física, entonces me siento un poco más demandado quizás que otros compañeros, pero más allá de eso, al mismo tiempo equilibramos mucho entre prácticas regenerativas y prácticas
de fuerza, y como que eso va equilibrando también y me permite ir siguiéndole al ritmo a pesar de todo eso. La práctica que más vengo disfrutando es la de movilidad, sobre todo porque puedo descubrir, incluso desde algo como estar acostado en el piso, cómo poder hacer diferentes movimientos y que mi cuerpo se conecte con esos diferentes movimientos, y creo que es fundamental como para ir disociando las diferentes partes del cuerpo y cómo moverlas, cómo utilizar todo lo que es nuestro esqueleto para poder movernos de formas a veces impensadas. El abordaje en las clases, ¿no? El poder encarar todo desde, bueno, cómo es la persona en su contexto detrás, su historia, todo lo que la rodea, no solo desde lo que uno le quiere dar como profesor o como instructor. Y el otro, el tema de las prácticas matutinas. Creo que fue algo que a mí me llamó mucho la atención, porque esto de que lo primero, bueno, es conectar conmigo, con mi cuerpo, con lo que me está sucediendo, ver qué necesita mi cuerpo para moverse en ese día concreto, y no ya desviar nuestra atención quizás en el celu o en tareas que tengo que hacer o en preocuparme por diferentes cosas, sino decir, bueno, lo primero es este cultivo de encontrarme conmigo mismo y a partir de ahí comenzar el día. Bueno, sí me causó mucho curiosidad y cómo están planteadas las clases, es decir, cómo es progresivo el hecho de llegar, no sé, a hacer un front lever de, bueno, lo primero que vemos es hacer un rolé y después poder hacer un giro sobre el piso y después probar diferentes posturas de mano. O sea, cómo partimos de aprender diferentes movimientos que después combinados nos terminan ayudando a llegar a una postura o a una posición más compleja, y no directamente ir a esa postura, ¿no? Como esa enseñanza progresiva del movimiento. Bueno, soy Fernando, estoy acá en la formación de Mood Mentoring, compartiendo con un montón de gente que se juntó por la misma energía, sin haber conocido previamente a ninguno. Me sorprendió y me llevo, aparte de una mirada amplificada de lo que es el movimiento y el entrenamiento, que venía haciendo desde hace tiempo ya, pero muy basado en la fuerza y buscando alguna mirada amplificada. La encontré con ellos y con todos los que participamos. Y bueno, disfrutando y llevándome mucha energía y recargando mucha energía para volver a iniciar como una nueva etapa de la vida con respecto al movimiento del cuerpo y al entrenamiento. Bien. Así que mi eterno agradecimiento y recargado de fuerzas para continuar con esto, en contacto con todos y en contacto con el movimiento del cuerpo entre las cosas que me puedo llevar como más profundas es esta nueva imagen del entrenamiento sin exigencia, en realidad desde la exigencia que solo imprime el desarrollo personal, y sobre todo con la gente que entrenamos o a quienes entreno, transmitirles esto de que no poder a veces es más que el poder o estimula al poder hacer. Me quiero quedar con ese concepto porque me parece como muy superador y muy enriquecedor, y fundamentalmente me llevo eso muy guardado. Así que gracias por haberme aportado eso fundamentalmente. Estamos en el último día de la formación, ya a punto de despedirnos. Sobre todo destacar lo que a mí me sirvió. Fue una instrucción increíble como practicante, seguir adquiriendo herramientas y seguir pudiendo desarrollar esas cosas que a uno le despiertan interés y le generan mucha motivación, pero sobre todo clave destacar en cómo brinda esto herramientas para todas aquellas personas que ya estamos inmersos en el mundo del aprendizaje, de la pedagogía y de la enseñanza. Los chicos entre Simón, Martina, Martín mismamente, Agus, Manu, Lucas, todos tienen la capacidad de brindar herramientas que necesariamente son utilizadas en el día a día, y cómo eso juega un papel realmente distinto en cómo uno da sus cosas, realmente uno acerca sus contenidos. Si me tengo que quedar con algo clave, que fue algo que me necesito llevar a mi trabajo y a mi espacio de enseñanza, fueron las herramientas que me estuvieron brindando los chicos
en material de pedagogía, de aprendizaje, de enseñanza, cómo eso yo voy a tener la oportunidad en mis espacios propios involucrarme con esas herramientas que se me fueron otorgadas y cómo al mismo tiempo es un espacio pensado. Los chicos mismos armaron esos 4 módulos desde el practicante hasta el maestro y no por nada, no es casualidad. Todo esto fue claramente diseñado para todas aquellas personas que estamos en esto. Definitivamente no sé cuántos espacios pueden o tienen la capacidad de enseñar o brindar todas estas herramientas y es clave y mucho más cuando es desde un contacto tan cercano, tan humano, con tantos recursos. E incluso sin pensarlo tan mecánicamente o tan teóricamente, hay un real vínculo humano en estas cosas y pocas experiencias realmente tienen la capacidad de enseñarlo, y más en la tierra natal que estamos. Llegué acá sin saber mucho qué me deparaba, la verdad que creí que iba a ir más por el lado de fuerza, movilidad y algo de espiritualidad, y cuando llegué me encontré con una dosis de expresión y movimiento que realmente me superó y que si hubiera sabido que iba por ese lado probablemente no hubiera tomado la decisión de venir. Por suerte no lo supe, por suerte vine y la verdad que fue recontra transformador, recontra desafiante, pero increíble a la vez. Creo que esas cosas más desafiantes son las que uno al final termina sintiendo como más profundas y más locas, ¿no? Pero sí, la verdad que una sensación hermosa, un grupo hermoso, un equipo hermoso de los chicos de Mood y muy agradecido de haber tomado la decisión y de haber saltado hacia esta formación. La ficha que más me cayó o que más sentí fue lo lejos que estaba. Yo soy una persona muy tímida, muy vergonzosa, o creí que lo era, y nada, llegué acá y cuando había que llevar esa expresión al cuerpo, sentí que me faltaba un montón. Y tanto en las clases de movilidad, de desplazamiento, de expresión, incluso de espiritualidad, me empecé a sentir cada vez más cómodo. Obviamente todavía me falta un montón de trayecto para poder fluir un poco más y sentirme un poco más cómodo con el movimiento corporal, pero la verdad que eso, fue darme cuenta que no lo había dominado tanto como yo creí, esa posibilidad y esa habilidad de expresarse. Yo estoy dando clases, soy profe, entonces ya había logrado sentirme cómodo en un entorno de clase, ¿no? Y bueno, terminé dándome cuenta que por ahí había encontrado esa comodidad ahí, pero me faltaba mucho más en cuanto a mí, ¿no? En cuanto al cuerpo. Y la verdad que estoy muy, muy feliz de haber pasado por esto y de haber tenido que exponerme a esto, que la verdad que al principio costó un montón, pero siento que ahora estoy mucho más suelto, por lo menos acá. No sé si habrá sido porque ya conocí a todos y es un entorno más familiar o porque alguna trabita se desbloqueó.